Señor Corominas, bienvenido de nuevo a esta asamblea. No es la primera vez que usted comparece para hablar del regadío de Tierra de Barros y precisamente le hemos llamado a comparecer en esta comisión de investigación en calidad de experto. No solo ahora mismo ostenta usted el cargo de vicepresidente de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que en 2021 elaboró este informe sobre el impacto ambiental del proyecto, el plan de obras para la transformación en regadío de Tierra de Barros, sino que, bueno, usted es ingeniero agrónomo, especialista en hidrogeología, regadíos, planificación hidrológica, fue presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, secretario general de Agua de la Junta de Andalucía y director de la Agencia Andaluza del Agua. Creo que su experiencia en regadíos le puede hacer ahora mismo pues casi ser una eminencia en este tema, y para nosotras era muy importante que alguien de fuera de la comunidad autónoma, que no tuviera ningún interés directo en poner en marcha o derrocar el regadío de Tierra de Barros, un experto independiente, pudiera analizar el proyecto y decirnos en esta comisión de investigación si desde hace ya, como vemos, muchos años que se conocía, era un proyecto viable, era un proyecto que tenía más sombras que luces, y era un proyecto que, bueno, que en definitiva iba a acabar como ha acabado, ¿no? Que es enterrado debido a, yo creo, pues a la cortedad de miras de nuestros políticos. Simplemente quería darle las gracias y aprovechar también que está usted aquí para hacer un pequeño homenaje a una persona que también ha contribuido a este informe, que es Abel Lacalle, que hemos tenido la mala suerte de perderle recientemente y que el medio ambiente se ha quedado un poco huérfano sin una persona como Abel luchando por su conservación y luchando porque se mantenga un medio ambiente para las futuras generaciones. Sin más, su turno. Bueno, muchas gracias, señora de Miguel. Espero un segundito, señor Coromina, que le dé la palabra. Tiene usted ahora un tiempo máximo de 5 minutos para informar de lo que usted estime pertinente. Bueno, pues muchas gracias y sobre todo también por la presentación y los elogios, creo, inmerecidos. Sí creo que es importante el trabajo que estamos haciendo desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, una fundación que engloba investigadores y expertos y gente preocupada por el agua de Portugal y de España, que buscamos el buen uso del agua, primero en el ámbito urbano, después también en el agrario, y que eso sea compatible con mantener en buen estado nuestros ríos, poder disfrutar también de nuestros ríos, que son elementos culturales y de recreo. Este es el fin fundamental de nuestra fundación. Y nosotros en el año 2021 nos acercamos a los problemas que había aquí en Extremadura con el regadío de Tierra de Barros. Entendemos en primer lugar que los agricultores lo están pasando mal. Los agricultores de secano lo están pasando mal, pero también, por mi experiencia, y la tendrán probablemente ustedes, los agricultores de regadío tampoco lo están pasando bien. Por tanto, estamos en un momento de crisis de la agricultura y evidentemente hay que tomar decisiones, pero las decisiones tienen que ser adecuadas a los problemas y que resuelvan lo que se nos viene por venir. Los problemas que van ligados, por un lado, a la escasez de recursos, el aumento de la sequía, el avance del cambio climático, lo estamos viendo con esas temperaturas que tenemos aquí y en toda Europa en este mes de junio pasado, por ejemplo, pero también en deterioro que tenemos de nuestros recursos. Hemos abusado de los recursos hídricos en general, los tenemos muy deteriorados, los tenemos contaminados y esquilmados. Y este es el ámbito en el que tenemos que debatir cuál es la solución. ¿Cómo ayudamos a los agricultores que lo están pasando mal, pero al mismo tiempo lo hacemos de una manera inteligente, adaptándonos a los problemas y no creando nuevos problemas, por ejemplo, a las nuevas presiones sobre los recursos hídricos? Quizá como primera intervención creo que es suficiente para ver un poco en qué posición participativa y con ganas de contribuir vengo a esta comisión. Muchas gracias, señor Coromina.
Seguidamente tienen la palabra los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 25 minutos cada uno para hacer al compareciente cuantas preguntas estimen oportunas. Ruego, como siempre, que se atengan al tiempo establecido. En primer lugar, por el Grupo Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora de Miguel Pérez por un tiempo de 25 minutos. Pues, señor Corominas, todos los integrantes de esta comisión tenemos el documento, porque así lo solicitó mi grupo, de impacto ambiental de este proyecto que ustedes elaboraron desde la Fundación Nueva Cultura del Agua. Y es un documento que yo recomiendo leer a todos los diputados para entender que este proyecto tenía graves deficiencias desde el minuto 1. Y a mí me gustaría que usted pudiera describirnos esas deficiencias que detectaron ustedes a la hora de estudiar el proyecto y que han derivado en que la Comisión Europea directamente ha negado la posibilidad de que este proyecto fuera financiado con fondos europeos. Así que si usted puede detallarnos este informe que ustedes elaboraron y que, como digo, pues creo que viene a decir lo que la Comisión Europea ha estado recordando al Gobierno extremeño desde hace algunos años. Bueno, en primer lugar, lo que constatamos es que tiene una baja garantía de suministro. Los 42 hectómetros cúbicos necesarios para transformar las 15.000 hectáreas de regadío se iban a tomar en gran parte del embalse de Alange, 36 hectómetros cúbicos, si no recuerdo mal, y 6 del embalse de Villalba. El embalse de Alange, en los últimos 8 años, ha estado 3 años en emergencia, 3 años en alerta y 2 años en prealerta. Ahora tenemos la suerte, no solo para este embalse, sino en general para todo el sur de España, desde Extremadura y Andalucía, que se han recuperado bastante los embalses. Están, me parece, al 33%, cuando a principios de año estaba al 15%. Y, por tanto, un embalse que no es capaz de atender a las demandas actuales, quererle cargar con 36 hectómetros cúbicos más, me parece que no es lo más prudente. Es decir, que esto sería un elemento, primero ya, a considerar, que la garantía de los recursos es muy baja. En segundo lugar, el tema ambiental. El río Matachel y el Guadalajara, ¿no? ¿Cómo se llama? Guadalajara. Eso, pues están en mal estado ecológico y además, al menos parte de ellos, en mal estado químico, según la clasificación que hace la Directiva Marco del Agua. Por tanto, estos ríos que no están en buen estado, según la Directiva Marco del Agua, por el principio de no perjudicar más, de no dar marcha atrás, de no complicar más las cosas, no deben hacerse ninguna actuación que no vaya en la línea de mejorarlo, nunca de empeorarlo. Solamente hay una excepción. La Directiva Marco permite, en el artículo 4.7 de la Directiva Marco, el que pueda haber alguna excepción a ese principio de no deterioro de las masas de agua, que es cuando se hayan estudiado todas las soluciones necesarias para atender una necesidad social o económica y no hay otra alternativa. Por ejemplo, si se tratara de abastecer una población y no hubiera otra alternativa, pues podría ser posible el deteriorar. Si no, si hay otras alternativas o no es esencial, no debe hacerse. Al mismo tiempo, en el caso de que esto fuera así, que se demostrara que hubiera estudios suficientes, debería declararse de interés público superior. Las declaraciones de interés general del Estado o de la comunidad autónoma, que eran los que normalmente, y yo he sido el primero que trabajaba en proyectos de regadío en este sentido, no valen ya. La Directiva Marco dice taxativamente que las declaraciones de interés general de la comunidad autónoma o del Estado no valen para excepcionar un proyecto que haga que se deterioren más las masas de agua. El acuífero sobre el que está el territorio que se piensa transformar en regadío también está en mal estado. Está en mal estado cuantitativo y químico por contaminación de nitratos. Es un acuífero, el de Tierra de Barros, que se le extraen 24 o 23,8 hectómetros cúbicos y tiene una capacidad de llenado anual
de recarga de 27 hectómetros cúbicos. O sea, por tanto, se saca más del 80% del agua. Es una barbaridad. Una barbaridad, por tanto, tiene una sobreexplotación. Pero eso indica también que parte de los terrenos que se van a transformar ya están regados. Se están regando parte. El acuífero es más amplio que la zona de riego, pero una parte ya se están regando. Por tanto, los beneficios de transformar en riego las 15.000 hectáreas tampoco son de 15.000 hectáreas. No puedo determinar qué cantidad porque no figura en la documentación, pero evidentemente probablemente del orden de un 30 o un 40% de la superficie ya está regada y por tanto no va a tener esas grandes ventajas. Cambio, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque esos regadíos necesitan bombeos importantes. Necesitan bombeos de una media de unos 180 metros de altura manométrica, y eso equivale casi, para los consumos de 2.750 metros cúbicos por hectárea proyectados, 1.980 kilovatios hora. Eso, el proyecto considera que el kilovatio cuesta 7 céntimos el metro cúbico, ahí el kilovatio, 7 céntimos de euro. Actualmente pues, está cerca de 15. Por tanto, eso llevaría aparejado un coste económico para los agricultores de unos 300 euros por hectárea, un coste que probablemente sería insoportable. Tengo experiencia de muchas transformaciones en regadío que se han hecho en Andalucía, en zonas de olivar, con ese tipo de bombeos y aún superiores y que están hoy día pasándolo muy mal. Esta situación de costes energéticos es muy superior, por ejemplo, a los precios que se paga a las confederaciones por el uso del agua. Sería del orden de 3 o 4 veces. Por tanto, es otro elemento importante. Creo que he puesto esos elementos primero y quizá me podré ir extendiendo después, según las preguntas, en otros temas que creemos que son importantes y que dificultan que esta sea una solución de futuro para resolver los problemas de los agricultores, que he dicho desde el principio que los entiendo y creo que hay que apoyarles porque lo necesitan. Señor Corominas, también hablan en este informe de, bueno, lo acaba usted de decir, ¿no?, de el mal estado del acuífero de Tierra de Barros. Ningún gobierno extremeño ha hecho nada por mejorar el estado de este acuífero. Hemos visto cómo la presión hacia el acuífero es brutal, ¿no?, con numerosos pozos ilegales, algunos muy sonados, porque además, bueno, tenían relación directa con la consejera de Agricultura actual. Y eso ha provocado que la Unión Europea, la Comisión Europea, deniegue, ¿no?, que este proyecto pudiera ser financiado con fondos europeos. A mí me gustaría que profundizara un poco más en por qué el regadío de Tierra de Barros podría complicar aún más la situación del acuífero y por qué, precisamente, lo que tenía que haber hecho el Gobierno, un Gobierno responsable, hubiera sido trabajar precisamente por recuperar el buen estado del acuífero, tanto cuantitativa como cualitativamente, y no aumentar la presión sobre el acuífero con proyectos de regadío, como usted dice, imposibles desde el punto de vista también de rentabilidad económica. Hay otra parte del proyecto que también me gustaría que se centrara, que es cuando habla de que el estudio de impacto ambiental directamente dice que es inviable el proyecto sin ayudas económicas de la PAC para los productores. Y esto también es importante, porque un proyecto que lleva 20 años al retortero, las ayudas de la PAC cada vez van siendo menos ciertas, ¿no?, con más incertidumbre, más ahora cuando no sabemos de dónde vamos a tener que sacar el dinero para el rearme. A lo mejor hay recortes profundos en la política agraria común. Los tambores que se oyen en Europa no son precisamente halagüeños para nuestra agricultura, con lo cual podría ser un pasito más en la incertidumbre de un proyecto que ya, tanto ambientalmente como económicamente, tiene más sombras que luces. Voy a empezar por el tema del acuífero. El acuífero está en mal estado. Está en mal estado y lo reconoce la propia Confederación cuando en el año 2015 declaró que estaba en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico que exige la Directiva Marco. Esta declaración, más allá del elemento normativo que representa, es una una llamada de atención a los agricultores y en general a los usuarios del acuífero de que tienen que corregir
como usted decía, tienen que corregir ese exceso de extracciones y al mismo tiempo disminuir la contaminación por nitratos en el acuífero. Esto se debería hacer mediante la creación de una comunidad de usuarios de la masa de aguas subterráneas que tendría una directiva, que haría un plan de extracciones para reducir las extracciones, reducir también la contaminación, y debería empezar a poner en marcha ese plan. Que yo sepa, no se ha hecho nada y, por tanto, ahí hay un retraso en tomar esas decisiones que la normativa obliga en el momento que se declara la masa en riesgo de no poder alcanzar el buen estado. En el caso del regadío, probablemente la disminución de las extracciones sería cierta si se sustituye con agua superficial, en el supuesto de que hubiera agua superficial, que ha dicho que probablemente fallaría. En el caso del embalse de Ángel, lo he dicho, 3 años en los últimos 8 en emergencia, o sea, prácticamente en una situación muy mala, muy puramente de aguantar lo mínimo, pero no por poderle dar ni una atención nueva como serían esas 15.000 hectáreas. En el caso de la contaminación, probablemente aumentaría. Si hoy he dicho que tentativamente en la zona puede haber 3.000 o 4.000 hectáreas de regadío con aguas subterráneas, si pasáramos a 15.000 se multiplicaría por 4 o por 5 las aportaciones de nitratos al acuífero. Por tanto, un acuífero que está muy mal desde el punto de vista químico empeoraría bastante. Por tanto, esto va contra la directiva marco, ese principio de no deterioro de las masas de agua, que cualquier actuación no las puede deteriorar, sino contraviene la directiva europea y Europa debería intervenir. En ese sentido, entiendo las reticencias de la Comisión Europea de apoyar económicamente un proyecto de regadío de esas características que de algún modo incide en las masas de agua superficiales y subterráneas, creando más presiones y no disminuyéndolas. En el caso de la rentabilidad, el proyecto tiene escasa rentabilidad. La rentabilidad del proyecto, el TIR, la tasa interna de retorno a 30 años, es del orden del 2,6%. Esta tasa es inferior al coste de financiación del proyecto. El plan de transformación se dice que la financiación del proyecto a los agricultores les costaría un 2,9%. Por tanto, el rendimiento es inferior a la tasa de financiación. Por tanto, evidentemente sería una ruina. ¿Cómo no se evita que sea una ruina? Evidentemente a base de muchas subvenciones. Si la subvención inicial prevista de la Administración de la Junta de Extremadura es del 45%, si no recuerdo mal, pues con eso se consigue que la rentabilidad suba al 7,5%. El problema está que los costes que se ponen en el proyecto de transformación probablemente a lo largo del desarrollo, si llega a realizarse ese proyecto, aumentarán bastante. Y al aumentar, pues la única manera que los agricultores no se arruinen será que aumente la participación de la Junta de Extremadura. Es decir, que los aumentos de costes sobre esos 226 millones, me parece que está presupuestado el proyecto, y de los cuales me parece unos 100 millones aportaba, o 105, la Junta de Extremadura y el resto de los agricultores, pues ese incremento probablemente tendría que ir a costa del erario público porque no lo podrían asumir de ningún modo los agricultores. Señor Corominas, ¿usted cree que un proyecto que la Comisión Europea nos dice que no se puede financiar con dinero de Europa porque incumple la normativa europea y que nos exige además que eliminemos del PDR para poder aprobarnos ese plan de desarrollo rural, ¿usted cree que se puede seguir adelante con esas negativas? Un proyecto que incumple normativas europeas como la Directiva Marco de Agua es un proyecto que se puede financiar con dinero autonómico, con fondos estatales, dando la espalda al cumplimiento de las normativas europeas? Bueno, aquí hay dos aspectos. El primero, el incumplimiento. Incumplir no se puede incumplir. Por tanto, de algún modo, si se incumple, habrá un cierto llamada de atención y probablemente incluso sanción de la Comisión Europea. Otra cosa es el tema de la financiación. Hay proyectos que la Comisión Europea a lo mejor no los quiere financiar, pero en principio no incumplen
las directivas europeas. Ese probablemente será de las dos cosas, que no incumplirán directivas europeas y la Comisión no los querrá financiar. En este caso nos arriesgamos, si ponemos en marcha el proyecto de Tierra de Barros, a tener sanciones por parte de Europa. Cuando ustedes elaboraron este proyecto, el coste del proyecto estaba estimado en unos 220 millones de euros. A día de hoy supera los 300. Y además con dinero autonómico y estatal, sí, y bueno, estatal ya creo que no, ya creo que eso ya nos hemos olvidado. Con lo cual, sería a costa del esfuerzo de la comunidad autónoma y de los regantes, más las sanciones previsibles que nos fuera a poner Europa por seguir incumpliendo la Directiva Marco de Agua respecto al acuífero de Tierra de Barros. Por desgracia, señor Corominas, aún el Gobierno extremeño actual del Partido Popular no ha tenido la valentía y honestidad de decirle a los agricultores de Tierra de Barros que este proyecto está ya muerto, que este proyecto ya no va a ver la luz. No lo han hecho aún y yo creo que es pues una falta de respeto a los agricultores, que ya se han dado un tiempo ellos mismos. La comunidad de regantes se reunió escasamente hace una semana o 2 semanas y ya dijo que si en 6 meses no se veían avances, pues que ellos mismos iban a declinar, seguir peleando y batallando por el proyecto, ¿no? ¿Usted cree que este proyecto puede ver la luz? No lo sé. Evidentemente, eso dependerá también de la voluntad de la propia administración extremeña y de los agricultores. Pero, evidentemente, si escucharan la voz de la propia Comisión Europea, de los mandatos que tenemos en España de cumplir ese directivo marco del agua y también fueran sensibles a entender que probablemente de ahí no van a sacar de los problemas que tienen los agricultores. La rentabilidad del proyecto es muy baja. En este momento los precios del aceite, hubo 2 años anteriores el ensueño de que habían subido mucho, pero también porque había bajado mucho la producción, pero están a la baja. La tendencia, por ejemplo, en los últimos 40 años ha sido de una reducción de casi el 40% del precio constante del aceite. El aceite está reduciéndose de precio porque está aumentando la producción. Por tanto, la única manera de competir es intensificando mucho la producción. Por ejemplo, lo que se plantea ahí, ir a olivar de superintensivo o viñedo en espaldera. Pero ese aumento de producción lleva aparejado también disminución de precios, más costes para el agricultor y un tema importante que creo que es un fallo importante del plan de transformación. No hay un estudio social. Se habla exclusivamente del número de parcelas que hay, que en general me parece que el 90% de las parcelas son de menos de 5 hectáreas, el 90% de las parcelas de menos de 5 hectáreas, y el 80% de menos de 2,5, me parece que si no recuerdo mal. Por tanto, pero no se sabe cuál es la tipología de explotaciones, qué agricultores hay detrás, si tienen 2 o 3 parcelas, o 1 o 10 o ninguna, no sé, alguno. Quiere decir que habrá mucha variedad, pero eso no se conoce. Por tanto, no sabemos qué tipo de agricultores hay detrás. Probablemente hay muchos agricultores a tiempo parcial. Esos agricultores no les puede interesar el tener que hacer grandes inversiones, meterse en líos y en una tecnología agraria mucho más complicada como puede ser el viñedo en espaldera o el olivar superintensivo. Además, el tamaño de las parcelas tampoco permite la mecanización que exigen ese tipo de cultivos. Por tanto, en principio, sin ese estudio sociológico e incluso saber la percepción de los agricultores, si están a favor o no, y saben las consecuencias que va a tener esa transformación en regadío, creo que es un error grave. Es decir, que me da la impresión, evidentemente, solo es intuición, no tengo datos porque no figuran en ese plan general de transformación. El modelo de explotaciones que hay ahí no es el adaptado para ese modelo de transformación muy intensiva en un tipo de agricultura que sí produce más, pero también tiene más gastos y al final la rentabilidad no aumenta mucho.
Pues por mi parte, nada más, señor Coromina. Simplemente decirle que es un placer escucharle, que creo que se necesitan más voces así, que hablen sin tapujos, con datos, con la ciencia de la mano y sobre todo también sin intereses particulares ni intereses detrás, sino simplemente el interés del bien común y el interés de una agricultura de futuro y mirando también por nuestro medio ambiente, que no olvidemos que sin él tampoco podríamos comer. Con lo cual creo que todas esas variables son indispensables para elaborar políticas públicas de futuro y no parches y remiendos que lo único que nos llevan pues son a callejones sin salida. Un placer, señor Corominas. Ojalá le tengamos presencialmente por Extremadura y podamos disfrutar de su conocimiento, que es mucho. Y nada, muchas gracias también por el estudio que realizaron, por el trabajo que realiza la Fundación Nueva Cultura del Agua, porque organismos así son indispensables en estos momentos. Pues muchas gracias, señora.